Llegó buscando un Corolla de $12,000 y salió debiendo $27,000. Con un GPS Kill Switch escondido bajo el tablero y un pago quincenal que lo tiene ahogado. Eso no es financiar un auto. Eso es el impuesto a la esperanza aquí en los Estados Unidos. Y hoy te voy a enseñar cómo detectar 3 señales para no caer en estas trampas. Y también qué debes hacer para sencillamente aprender a financiar tu auto sin que te quiten un riñón de encima. Aquí vamos a destapar cómo operan realmente los dealers que prometen ayudarte. Arrancamos. Vas a un dealer con tu ITIN number o un crédito algo golpeado. Allí te piden el Proof Income, prueba de residencia. Te hablan en tu idioma, o algunos lo intentan, y te dicen, no credit, no problem. Te ofrecen el famoso cafecito y te llaman mi paisano. Y en ese momento, tú bajas la guardia. Ahí empieza esta trampa perfectamente diseñada para sacarte la mayor cantidad de dinero que puedan. Y ese es justamente el mensaje que te venden. No te preocupes, aquí te aprobamos. Pero muchas veces lo que te están aprobando no es una oportunidad, es una carga económica fortísima. El error más grande para ti es creer que te aprobaron, que te hicieron un favor. Que te aprueben el crédito no significa que te convenga aceptarlo. A veces significa que ellos encontraron la manera de quitarte mucho más dinero. Te están clavando los dealer fees inventados para un vehículo que ya superó las 100,000 millas, con altas posibilidades de fallas muy costosas. Entonces te dicen esta frase venenosa: no mires el precio total, dime cuánto puedes pagar al mes que yo te lo acomodo. Pero espera, porque la matemática que te mostraré es la que te va a abrir los ojos. Y es tan sencillo como ver estos números. Con un crédito normal, por un carro de $15,000, terminarías pagando unos $17,000, $18,000. Pero con intereses entre el 25 o 30%, que muchas veces es el que le dan a personas con crédito bajo o financiamientos hechos por el mismo dealer, pagas casi $30,000 por ese mismo auto. Y es donde mucha gente se da cuenta tarde. Y espera, porque aquí viene la parte que más rabia da. No te están robando a punta de pistola, te están robando con la calculadora en la mano. Y cuando te enseñe este número, vas a entender por qué tanta gente termina atrapada durante años en una deuda que se veía muy linda cuando te la enseñaron. En muchas de estas operaciones terminas pagando muchísimos intereses, hasta el punto de sentir que compraste no uno, sino 2 carros. Te llevas uno a la casa y el otro se lo regalas al dealer. Pero el abuso no termina aquí. Ahora te voy a mostrar cómo convierten tu carro en una cárcel. Y no solo eso, porque hay otra táctica más sucia todavía. Cuando ven tu ITIN o tu puntaje de crédito que no da para cerrar el negocio que ellos quieren, te lanzan este otro golpe. Todavía tienes otra opción. Si tienes por ahí algún familiar con un buen crédito, tráetelo para que sea tu cosigner. Y tú con toda la ilusión llevas a tu primo o a tu hermano. Ellos firman para hacerte el favor. Pero lo que ellos no te explican es que si a ti por algún problema en tu vida te llega a ir mal, te puedes atrasar o el carro se te daña y no puedes pagar la reparación más la cuota, le destruyes el crédito a esa persona que lo que hizo fue ayudarte. El dealer no pierde, asegura a 2 personas en ese mismo contrato abusivo. He visto familias dejar de hablarse por culpa de un pedazo de Corolla. El interés es solo el inicio. En estos contratos tipo Buy Here, Pay Here, el auto puede secuestrarte tu bolsillo. Te obligan a pagar un seguro full cover carísimo, que muchas veces te presentan como si fuera totalmente obligatorio. Te instalan un GPS Kill Switch, ese aparatico que te rastrea y hasta te puede apagar el carro remotamente cuando fallas con el pago. Y también te lo cobran. Y ahí es donde entiendes que no te vendieron solamente un carro. Te metieron en un sistema donde cada atraso en tu pago mensual se convierte en un castigo para ti. Si te atrasas en uno de estos pagos, en muchos contratos empiezan los recargos, el rastreo por GPS y en casos más duros, la reposesión de tu auto con un saldo pendiente. Te quedas a pie, pierdes tu down payment y terminas con un crédito destruido. Y sí, hay formas reales de evitar todas estas trampas, porque hay que llamarlas así, trampas. Y aquí te voy a decir cómo.
Lo primero, huye de estos financiamientos internos que hacen algunos dealers directamente, sin bancos de por medio. Segundo, ve a alguna credit union. Muchas cooperativas locales tienen programas para ITIN y créditos con puntaje bajo mucho más justos. Trata de ahorrar un buen down payment y ve con ellos primero. Lo que perderás por intentarlo es solo unas horas. Tercero, y más importante, esto grábatelo. Nunca firmes el mismo día. Diles, lo voy a pensar. Verás cómo te insisten porque saben que si sales por esa puerta y piensas bien, no volverás. Entonces ya sabes, sal de ahí. Ya en casa lo analizas con la mente fresca. Si regresas al día siguiente al mismo dealer, verás cómo aparece en mejores condiciones. Te cambian el carro o al menos ves con claridad el desastre que te estaban ofreciendo. Cuando te vas del dealer sabemos que piensas mejor y cuando piensas mejor negocias mucho más. A muchos de estos negocios les va a molestar este video y sinceramente no vine aquí a quedar bien con ellos. Suscríbete, activa la campana, escribe aquí abajo cuál fue tu situación en un dealer, porque mientras más casos reales escribas aquí abajo, más difícil se les hará a los dealers abusivos seguir jugando con la necesidad de la gente. Soy Eduardo Palacios, esto es Mucho Torque, aquí no vengo a cuidar al dealer, vengo a cuidar tu bolsillo. Nos vemos en un próximo video.